y pasándole revista a una buena parte de eventos que con motivo del centenario de la muerte de Kafka se han realizado en diversas ciudades del mundo, hay un aspecto fundamental que no es tan evidente y sobre el que pocos lectores de Kafka han caído en cuenta. Obviamente todos sabemos la historia de Kafka que le escribió Franz Kafka a su mejor amigo Max Brod, pidiéndole que quemara todos sus manuscritos de obras inacabadas. Ahí estaría la América, el Castillo, el Proceso, buena parte de sus diarios, aforismos y correspondencia de Franz Kafka. Y Max Brod, su mejor amigo íntimo, con el que compartió de manera muy cercana, el único en el que confiaba, tuvo el dilema de si hacerle caso o no a Franz, y no le hizo caso. Y gracias a que Max Brod de algún modo lo traicionó, pues nosotros conocemos a Kafka, y ha llegado hasta nuestras bibliotecas esas traducciones, unas mejores que otras, pero sobre todo el eco de esas obras magistrales como La América, El Castillo y El Proceso de Kafka. De lo contrario no lo conoceríamos. En buena medida Max Brod supo que debía difundir, a pesar de la prohibición explícita, ese legado increíble de su amigo. Para muchos, el problema está en haber traicionado esa voluntad. Pero Milan Kundera va un poco más allá en la lectura de esos testamentos traicionados. Y es que quizá la traición no está solamente, o quizá no es, el haber publicado lo que le prohibió que se publicara. Finalmente el mismo Kafka se hubiera podido desembarazar de sus manuscritos. Sino en algo mucho más que eso. Max Brod se dio cuenta de que su amigo no era tan fácil de leer, y entonces lo prologó. Al publicarlo, hizo prólogos para La América de Kafka, para El Castillo y para El Proceso, para algunos de sus diarios y aforismos y correspondencia. Y en esos prólogos y en esa intensa labor de difundir a Kafka, dio una versión que dio origen al mito de Kafka y a lo kafkiano. Pero ese mito de Kafka y de lo kafkiano asocia más al autor de La Metamorfosis y de La Colonia Penitenciaria y de La Carta al Padre a un existencialista y a un filósofo medio nostálgico, pesimista de la vida, que a un escritor que partiera la historia de la literatura y en particular de la novela europea. Y hay algo que se pierde, dice Milan Kundera, en un ensayo extraordinario escrito en forma de novela que lo hizo en vísperas de los 70 años de la muerte de Kafka, en el 93. Publicó ese ensayo en forma de novela llamado Los Testamentos Traicionados. Y obvio, en Los Testamentos Traicionados Kundera habla de muchas cosas. Vuelve sobre su manera de concebir la novela. Habla de Salman Rushdie y habla de cómo Europa está perdiendo algo fundamental, y es no defender la libertad de expresión ante la condena del Ayatollah Khomeini contra Salman Rushdie por publicar los versos satánicos, sino a la falta de coraje de Europa para defender lo que es su gran legado, la novela. Y un aspecto fundamental de la novela occidental y europea es su sentido del humor, el no tomar en serio la realidad, el no pretender que lo que está escrito en ficción, en novela, sea la realidad. Y esa autonomía fundamental de lo no serio, de la dimensión humana, de lo no serio de la historia, de lo no serio de la realidad, del burlarse de sí mismo,
que viene desde Cervantes y por supuesto forma parte de una gran tradición que inmiscuye a Flaubert, a Balzac, a Faulkner, a García Márquez, a Carlos Fuentes. De todos estos va a hablar Kundera, no solamente en el arte de la novela, sino en los testamentos traicionados, y va a establecer una relación muy particular entre la música y la novela. Pues eso no lo defendió Europa en el momento en que condenó el ayatollah Jomeini a Salman Rushdie, y desgraciadamente aún no lo defiende, cuando es uno de sus patrimonios inembargables, inalienables, invaluables, la novela. Ese estilo, esa construcción literaria que no se toma en serio la realidad y que protesta contra las insuficiencias de la vida a partir de su sentido del humor. Y Kundera va a señalar algo que se me hace absolutamente extraordinario en los testamentos traicionados. Y es que la traición de Max Brod a Kafka no es el publicarlo, sino el fabricar un mito que pretenda envolver o darle un ropaje filosófico a un escritor de novela, de literatura, a un genio de la poesía, de la imaginación, de la fantasía. Y sobre todo a alguien que introduce en sus novelas, en esas inacabadas, que pueden tener final, no feliz por supuesto, como El Castillo y El Proceso, humor, sentido del humor. Y Kundera va a mostrar cómo lo trágico de la condición humana que se refleja o que se retrata en la novela es también cómico, es profundamente cómico. Y uno lo puede ver en la cancelación que se opera con la familia perseguida en El Castillo. Y uno lo puede ver perfectamente en Joseph K., cuando entra a esa sala vacía de magistrados y de jueces y encuentra libros pornográficos como si eso fuese lo que ojearan quienes lo juzgan. Ahí está la contingencia, ahí está el me importa un pito. Ahí está el falle como corresponde fallar. Adecúeme eso que se pierde en los laberintos burocráticos, tanto del Castillo como del Proceso. El humor de tantas oficinas, de tanta seriedad, de pretender tomarse tan en serio. Y hay un elemento que va a subrayar Milan Kundera no solamente en los testamentos traicionados, sino que uno mira con cautela al tratar de responder la pregunta ¿por qué el gran autor de Checoslovaquia, el gran autor de la Bohemia, Franz Kafka, el gran autor de Praga fue proscrito, perseguido, censurado durante mucho tiempo en su propia patria, al igual que él, que Milan Kundera? Kundera va a responder porque quizá los sistemas totalitarios que Kafka no vivió, pero que previó y que previó desde lo profundo de los micropoderes de la familia y de la intimidad de la familia, esos sistemas totalitarios no soportan un elemento fundamental, no solamente la ironía, sino el humor. No tienen sentido del humor. Y si algo que es fundamentalmente revolucionario del arte de la novela es no solo protestar contra las insuficiencias de la vida, sino burlarse de las insuficiencias de la vida. Burlarse de los vericuetos de aquellos que se toman tan en serio, lograr establecer esos lados flacos, esos talones de Aquiles que la historia, que la vida, que la burocracia, que la realidad, que los partidos, que las iglesias, que los campos de la producción cultural tienen, y burlarse de ello, mostrándolos, describiéndolos, mostrando las contingencias, los azares, las aparentes absurdos, los aparentes sinsentidos. Y allí está la clave del arte de la novela. Y justamente eso se pierde por el mito kafkiano que va a elaborar el mejor amigo Max Brod de Franz Kafka.
sí que vale la pena releer a Kafka, pero con sentido del humor, pillándose desde la colonia penitenciaria, desde la carta al padre, en la transformación o la metamorfosis, en sus diarios, en sus aforismos y sobre todo en la América, en el castillo y en el proceso, ese humor fantástico, finísimo, que está lleno de anécdotas de Praga, de su ciudad, de esa cotidianidad que circula en el momento en que vive Kafka antes del estallido de la guerra y que no se toma tan en serio. Esto, por supuesto, va a tener una relación directa con el surrealismo y con algunos movimientos artísticos que en sus vanguardias lograron mostrar ese bostezo de no me venga a golpear, no se las dé tan serio. En el fondo, usted necesita un sombrero más que una peluca porque su ideología tiene un problema de capilaridad. Y es por eso que algunos confunden fetiche con símbolo, porque desgraciadamente las ideologías no pueden producir símbolos, sino que se aferran al fetiche de una manera sobrecargada, como si de eso pendiera o dependiera la vida o la historia. Y no hay tal. Simplemente confunden fetiche y logotipo con símbolo. ¡Qué desgracia! Porque se toman todo en serio y porque no se burlan de su propia calvicie. Es allí donde nos encontramos con la genialidad de Kafka y de Kundera, que Kundera desentraña, y que sí que vale la pena traer a colación en estos días políticos, de sacudones, de escándalos, de aquellos que creyeron que el cambio llegaba, que la esperanza llegaba o que llegará con la luz, de aquellas consignas y aquellos coros y aquellos himnos prerevolucionarios, revolucionarios, a diestra, a siniestra, al centro, arriba, abajo, adelante y atrás, esos movimientos de contracultura, esas confusiones fantásticas de gigantes cuando en realidad son molinos de viento, ese creer cambiar el mundo, ese creer en la revolución no sé qué cosa, cuando lo único que permita es que algunos disque revolucionarios de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de adelante o de atrás se instalen en el poder. Y ahí está la risa y el olvido, ahí está la broma de Kundera, ahí están realmente los testamentos traicionados cuando se evacúa el humor de un gran autor como Franz Kafka. Y bueno, le debemos a Max Brod el conocer a Kafka, el que efectivamente publicó lo que su amigo le pidió que no publicara, pero debemos también la pérdida del humor de Kafka por el mito kafkiano que él nos recreó y que muchísimos kafkianos se toman tan en serio y no se dan cuenta de las risotadas fantásticas de que está plagada y llena la obra genuina de ese genio llamado Franz Kafka. Eso era lo que quería contarles en medio de los testamentos traicionados y en esta tarde lluviosa, y creo que uno de los personajes que ha escuchado todo el sermón, porque dirá no me dejan jugar con el cable, es el gran bromista de esta casa llamado Pedro Abelardo, que aquí está. Entonces dice: ay, ya se acabó la videocolumna, ya desperté, ahora sí van a jugar conmigo y el papá se va a poder a tomar su té, aunque no hay mantecada. A ustedes, aprendan a burlarse de sí mismos, de las ideologías de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de adelante y de atrás, y entiendan que lo que cuenta es la gracia que se escapa, y que si hay algo que caracteriza a las ideologías de pacotilla y a todas las ideologías que se toman en serio la vida y que se creen dueñas de la verdad y de una moral superior, es que no se burlan, es que no toman distancia, es que carecen de sentido del humor y por eso acuden al fetiche de un sombrero para cubrir su calvicie y confunden el fetiche con el símbolo. Recreemos símbolos y aprendamos a burlarnos de nosotros mismos.